Víctor Canto, hijo, o Víctor Canto del Yudesi, es un petromacorizano full que vive hace algún tiempo. Es economista, es consultor de empresas y ha trabajado también en asesorías políticas, sobre todo en el Partido Republicano. En algunas ocasiones le hemos pedido a Víctor que esté aquí en la revista, porque los economistas dominicanos, por razones naturales, tienen que trabajar o para empresas o por encargo. Para empresas que le pagan sus servicios de investigación, de estudios económicos, para gobiernos, pero también por encargos de instituciones o de gobiernos extranjeros que quieren y han querido implementar los marcos legales y económicos necesarios para imponer el nuevo orden económico. Independientemente de que tiene filiación republicana, Víctor, su independencia le permite decirnos cosas más allá que lo que nuestros economistas nos dicen. Tenemos algunos nudos en este momento y aunque no lo vamos a desatar, por lo menos vamos a saber por dónde andan las cosas. Tenemos el fenómeno de la tasa de cambio en la República Dominicana, un fenómeno sin precedentes. Tenemos un tratado de libre comercio que a veces no sabemos si es bueno o es malo. Y tenemos una serie de medidas que se han tomado a nivel universal y que en algunos casos se han revertido. Le vamos a rogar a Víctor, a continuación, que hablemos de cada uno de estos temas, porque realmente, Víctor, en algunos casos no entendemos. Gracias por estar aquí y vamos a comenzar con lo que ya ocurrió, Víctor. Es decir, la globalización, la apertura de mercados, el desmonte de los aranceles para que todos los productos de todas partes del mundo entren libremente a otros países dependiendo de que si el precio conviene o no, se ha llevado a cabo solamente a conveniencia de las grandes naciones. Europa dijo, si Estados Unidos quita protección, nosotros la quitamos. A nosotros nos dicen el sirope de maíz y lo entendimos porque era un problema de productores de maíz versus productores de azúcar subsidiada. Pero también los productores del sirope de maíz tenían protección. En el orden de libre mercado y protección, ¿cuándo se va a lograr que realmente los países grandes no presionen a los pequeños para que abran sus mercados mientras ellos siguen protegiendo sus productos? Yo no creo que es un problema de dinámica política. Tiene que haber el problema del maíz y del azúcar, son problemas locales. En términos de, entonces, si tú miras a los republicanos, el sistema de cómo funciona el Congreso norteamericano, en general los congresistas son bien disciplinados y lo controla el partido, pero no en la materia de cuando le toca al Estado. Y por eso es que a pesar de que la filosofía del presidente Bush es de pro libre comercio, muchos representantes de los estados son proteccionistas, que te da el caso de la Florida, con los textiles te pasa a Carolina del Sur y el maíz el medio oeste. Y ese es un problema que va a persistir, que es lo mismo que tú estabas hablando en tu programa anterior, en la porción anterior, que la gente busca sus beneficios personales. O sea que los legisladores tienen una posición respecto a lo que es el Estado
y a lo que es la nación, diferente. Sí, los legisladores están defendiendo a la gente que votan por ellos. Porque acuérdate que tú votas en tu Congreso. Por ejemplo, el señor de San Pedro de Macorís, yo voto por mi senador en San Pedro de Macorís. O por mi diputado. Los diputados serían por distrito, no... El senador de donde de Iowa es productor de maíz. Exactamente. Y defiende los intereses de los productores de maíz. Pero obliga a sus compañeros de otros estados a que lo apoyen a cambio de que cuando los otros estados necesiten su apoyo, por eso es que tiene apoyo mayoritario. Sí. Y además que es mucho más fácil decir, por ejemplo, tú mira aquí la zona franca. Todo el mundo dice, se han perdido tantos empleos, porque tú sabes las empresas que se van, pero nadie te dice cuántos se han creado. Porque es muy difícil medir lo que se ha creado. La apertura de mercados, Víctor. La apertura del mercado es favorable, pero no es tan, los beneficios no son tan grandes en el sentido de que nosotros tenemos acceso a todo a través de la iniciativa del Caribe. Básicamente. No me refiero el por qué nos imponen apertura de mercado, pero ellos conservan la protección. Porque ellos son los negociantes fuertes. Siempre el arroz americano será más barato mientras ya le den todos los subsidios. No, intereses, combustible, etcétera, a cambio de que aquí no hay protección. Pero para... vamos a comer arroz barato. Perdóname. Vamos a comer arroz barato. Comprándose en Estados Unidos. Sí, lo mismo pasa allá. ¿Y entonces qué hacemos aquí con el resto? Produciremos otra ¿Y por qué cosa. no le damos la misma protección aquí? ¿O le pedimos a ellos que le quiten su protección allá? Deberían pedirse. Ojalá yo que se la pidieran y la quitaran. Porque el problema es que nos están diciendo no protección para el de aquí, no para el pollo, no para el café, no para el cacao, No, pero el problema, ellos el problema es te lo peor. están encareciendo para vendértelo barato. No, el problema es peor. Al tú subsidiar allá, hay un exceso de producción y todo el exceso de producción se vierte en el mercado mundial, que no es el mercado protegido. ¿Y quién es el mercado mundial que no es el mercado protegido? Los países pobres. Por eso que tú ves en África, es donde más se siente los excedentes de la producción agrícola norteamericana y europea, porque nadie puede producir el azúcar o el arroz, como tú dices, para vender. Pero ¿por qué tú no le dices a tu amigo y mi amigo Andy que el día que nosotros tengamos que comprar el pollo, el maíz, el arroz en dólares, el petróleo a 60 y todavía, con una tasa de cambio al 50 por 1 como ellos lo quieren y la dejaron, no vamos a poder comer a esos precios y que lo único que se puede exhibir es esa tasa que ellos dicen que es falsa, porque tú no puedes hacer una economía para un grupo pequeño. ¿Cuánto tendría que buscar el gobierno en pesos para pagar una factura petrolera a como está hoy si tuviera el 60? No, y va a tener que buscarlo, porque los precios del petróleo van a seguir altos por 2 o 3 años. ¿Tú crees conveniente una devaluación entonces? No, yo lo que creo conveniente es cerrar el banco. ¿Qué cosa? Cerrar el banco. El Banco ¿Cuál? Central esa siempre Sí. ha sido Sí, porque así todo el mundo gana en dólares y ese problema no existe. la dolarización, Sí, ¿verdad? completamente. Pero no la quiere. Entonces puede permitir la apertura de una manera más amplia. Ya entonces sí tú convertirías al pueblo al favor tuyo hacia la apertura. Porque fíjate que en los años del 1898 al 44, uno compraba por catálogo aquí. Pues yo recuerdo que papi me decía de Montgomery Ward, de Sears, toda la gente de San Pedro compraban por catálogo. ¿A quién beneficia cerrar el Banco Central? Al pueblo. ¿Cómo así? Salvador y Ecuador, ¿cuál fue su experiencia? Bueno, depende. El problema de Banco Central es que eso no te garantiza buena política fiscal. Lo que te garantiza es que no va a haber inflación. Entonces, al no haber inflación, los intereses bajan. Ahora, si hay malos gobiernos, pues hay malos gobiernos, como en Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos se opone a que se dolarice aquí? Porque tienen un modelo económico equivocado. Ellos quieren que China flote en la moneda y es el error más grande. Por suerte los chinos no se están llevando de los americanos. Y han mantenido la moneda al 7.80. Y mira cómo le está yendo a China. ¿Por qué China le pide, Estados Unidos le exige todos los días a China Porque los chinos que sincerice su moneda? Bueno, la moneda está sincera, porque los chinos le están dando una pela
que nos va a afectar aquí al país, en la manufactura ¿Qué por ciento de las importaciones de Estados Unidos vienen de China? No, está creciendo dramáticamente, porque fíjate que lo que yo estaba haciendo el cuento, en Estados Unidos, menos de un 3% de la población trabaja en la agricultura. En China es un por ciento extraordinario. Y si tú llegas a mover 1% anual de la población, ¿tú sabes cuántos son millones de chinos que tú estás poniendo a trabajar en maquiladoras? Ayer se ocurrió el primer vuelo entre Taiwán y Beijing. El primer vuelo de las dos líneas aéreas de China. Y había una diferencia grande en salarios, en el personal, etcétera. ¿Qué pasaría si Estados Unidos crea un movimiento mundial exigiéndole a China pagar salarios más dignos a toda esa gente que tú dices? Pero es que y cambiar el sistema político. Es relativo, uno no puede hablar en términos, como tú dices, de salario más digno. Ellos tienen salario más digno. La gente ahora está ganando $100, cuando antes ganaba 10. La fuerza del mercado es que te determina cuál es el salario que debe ser. Y en China ellos están progresando rápidamente y los salarios ¿Qué han ido tiempo aumentando. más tú le das a China en esa pujanza? Oh, no, yo creo que ellos tienen como para 20 años para seguir exportando dramáticamente. ¿Hay mucha inversión china en Estados Unidos? Hay bastante, pero no, ellos están empezando, eso va a ser un problema político. Ellos, por ejemplo, compraron la IBM, y van a comprar una de las compañías petroleras, pero eso necesita, ciertas inversiones necesitan permiso del Congreso si afectan la seguridad nacional. Cuando tú ves programas de economía en Estados Unidos, ves que te dicen que, por ejemplo, el ciclón que viene por el Caribe Oriental podría afectar los precios del petróleo si toca Venezuela. ¿Te dicen eso? Sí. Como si fuera la primera vez que un ciclón tocara la costa norte de la Guyana y Venezuela. Pregunta, ¿qué posibilidad hay de que realmente el alza del petróleo es algo que ha sido incentivado por Estados Unidos? No, el alza del petróleo ha sido, ¿cómo le dicen? Lo del medio ambiente. Ya. Han afectado mucho. Los verdes. La oferta. En Estados Unidos hace 30 años que no se construye una planta de generadora. Hace tiempo que no se construye ninguna planta nuclear. Y se va a construir. Entonces no hay capacidad instalada. Al crecer el mundo, la demanda aumenta y tú no lo puedes procesar. ¿Qué pasa? Hay escasez. Y por suerte que tenemos una economía de mercado. Y cuando hay economía de mercado, ¿qué pasa? Suben los precios. Al subir los precios, la gente tiene incentivo de qué? O de ahorrarlo, comprándose carritos más eficientes, o explorar más, o aumentar la capacidad productiva. Y los tres están pasando. Ok, Víctor, como una persona tiene relaciones, a veces yo estuve en la escuela con él, yo era vecino de él, yo hago negocios con él, o es familiar mío, o somos del mismo pueblo. Son diferentes formas de tú tener relaciones. Lo mismo ocurre con Estados Unidos. Tiene sus relaciones con Canadá, tiene sus relaciones con México, tiene sus relaciones con Chile, no tiene mucha injerencia en América del Sur, excepto con la lucha contra el narcotráfico. Viene el Tratado de Libre Comercio, que no tiene que ver con México porque ya está hecho. Estamos hablando de los países centroamericanos y el Caribe. En Estados Unidos hay sectores que se oponen. En República Dominicana todavía no sabemos realmente en qué nos beneficia, porque nos han dicho, sin Tratado de Libre Comercio nos hundimos. Pero no es aquí que nos oponemos, es el Senado norteamericano. ¿Cuál es la situación real de ese tratado, Víctor? Háblanos de ello. En realidad el tratado yo estoy a favor. Yo creo que a largo plazo va a beneficiar a todo el mundo. El problema a corto plazo es un problema político, como te dije. Pero háblanos del problema económico real. ¿Qué es lo que va a producir que no tenemos ahora? Bueno, supuestamente vamos a poder convertirnos más eficientemente, va a permitir el libre acceso y va a poder instalar ciertas empresas que probablemente no se instalarían aquí. Por ejemplo. Lo que tendría que dar las facilidades. Fíjate en Europa, todos los antiguos clientes europeos, y clientes rusos, son una economía que están bollante,
y son gente que están más atrasados que nosotros, pero han hecho las cosas mejor que nosotros. ¿Quiénes? ¿Los europeos? Sí, los No, rusos. pero los europeos están tratando de romper la comunidad, No. porque hay naciones que entienden que se han perjudicado con el costo de la vida, que el euro es muy duro. ¿Cómo cuáles? Seriamente están pensando salirse del mercado. No, que va. Lo que pasa es que uno habla de que el costo de la vida es muy duro. Ven acá, Julito. A nadie quiere. Dice, ¿qué caro está la casa aquí en la capital? Pero, ¿tú crees que tú estarías contento si la casa no valiera nada? La prosperidad implica que aumenta el costo de la vida. O sea, tú vas a una ciudad próspera y te encuentras hoteles caros, restaurantes caros, todo es caro. Uno dice, ¿qué cara está la vida en tal ciudad? En Japón, Porque es en una Tokio, ciudad que la está más cara bollante. del mundo. Y cuando la economía se cae, cuando las cosas pierden de valor, yo no quiero que yo quiero que mi casa, ojalá yo que San Diego siga siendo caro y que se duplique todos los años. Y con relación, por ejemplo, a los productores nacionales que están opuestos al Tratado de Libre Comercio, piden una serie de compensaciones y tienen el temor inclusive de desaparecer ciertamente cuando entre en vigor. ¿Qué pasaría? ¿Qué se puede hacer con esa gente? Pueden desaparecer y esa es la vida, esa es la disciplina del mercado, que el eficiente produce y el que no es eficiente. O sea, que no. la preocupación de ellos es real, tiene Pues, fundamento. claro que sí es real. El problema es cómo uno va a reaccionar si uno pide protección para seguir siendo lo que hacía antes o si uno evoluciona y cambia. Por ejemplo, yo tengo mucho trabajo. Yo no recibo. Yo dejé la escuela. Yo era profesor en la Universidad del Sur de California con salario por vida garantizado y la dejé. Y mis amigos me decían, tú eres loco. ¿Cómo tú te vas a ir a buscártela? Y yo, si yo no soy lo suficientemente inteligente para ganarme la vida, no me merezco el sueldo fijo. O sea, a mí la competencia no debe asustar a nadie. La competencia es lo que hace que tú te superes. Porque el miedo de que te vayan a desplazar, tú no siempre estás en un proceso de superación y de pensando de qué hay bueno para mí, qué idea puedo yo tener para mejorar y para aumentar mi ingreso. Pero tú estás convencido de que estos países no son viables, con esa competencia no van para ningún lado. No, pero cambian dramáticamente. Lo que pasa es que el país va a cambiar de una manera que uno no sabe y el problema es que el gobierno no puede dirigir el proceso. El gobierno lo que tiene que crear las condiciones, para usar una analogía campesina, como el gobierno lo que tiene que agarrar el país, como arar el país, preparar el terreno, a ver qué crece. Pero no puede decir, yo quiero sembrar esto. Sí, pero Estados Unidos no vive de la improvisación. Todo está planeado. No. ¿Por qué nosotros vamos a improvisar? No. Las grandes empresas, fíjate, ¿quién iba a decir la computadora? Bill Gates. Eso es algo que ha sido extraordinario. Bueno, pero esos son los inventos. Bueno, el pero desarrollo de tecnología, inventos. ¿Quién iba a decir de la luz? Víctor, el tema es el siguiente. Y quizás es un tema que tú trates con un poquito de delicadeza, digamos. Sí. Y es, cuando se habla de inversión extranjera, se sabe que con las divisas y las riquezas que se producen aquí, desarrollar el país es difícil. Hay que buscar algo que incentive al que está afuera. Pero hay una tendencia y es que ya no se habla de inversión, se está hablando de el dinero mismo, es decir, negociar con la moneda. Es decir, si tú tienes dinero, no te dicen mételo en República Dominicana o mételo en una industria de tomates en el sur de Estados Unidos o de caña en Luisiana, sino te dicen compra acciones, compra la bolsa, va a ser una gran bolsa en el que se coja dinero y se ponga dinero, lo que inclusive se convierte después en un juego de azar peligroso, peor que una ruleta, porque las personas después terminan no utilizando el dinero, sino jugando a los intereses, como una cocaína. ¿Cómo tú ves eso de hacer negocio con la moneda misma? No, pero eso es un proceso muy eficiente. Y en eso yo estoy envuelto. En realidad lo que pasa es que permite a la persona comunes como nosotros invertir en un Microsoft. Y si tú tienes suerte, tienes que invertir en varios. Y ellos, los empresarios, entonces invierten su dinero. Lo que pasa es que allá hay ciertas garantías que aquí no existen.
y hay ciertos derechos de propiedad que aquí no existe. Por ejemplo, yo estaba en Puerto Plata este fin de semana y vi me dijeron de un proyecto muy interesante, muy bonito, de un hotel, que le pusieron una planta eléctrica al lado. Se embromó el proyecto. No hay recursos. A mí, yo vivo en San Diego, en La Joya, al lado me iban a hacer un edificio de apartamentos y me mandaron cartas de qué van a hacer. El apartamento no puede ser más de 30 pies de altura, tiene que estar a 15 pies de distancia de mi casa y no pueden hacer mucho ruido, no pueden empezar a trabajar antes de las 7 y a las 4 de la tarde después tienen que dejar de trabajar, porque si lo cambian yo me quejo y le paro el proyecto. Yo tengo mis derechos, ellos tienen los de ellos y uno vive más o menos decente. Entonces el problema es ese, cómo uno define unos derechos de ambas partes donde todo el mundo se beneficia. Eso es lo importante. Y es la conclusión que yo he llegado. Entonces, fíjense, en América Latina, los países que han tenido problemas, inclusive a nivel gubernamental, han violentado esos derechos. Su contrato con el pueblo. Argentina, Menem tratado de reelegirse. Brasil, Venezuela. Inclusive aquí, con el arreglo que se hizo el desfase entre las elecciones presidenciales y las congresionales. Antes de la pausa, Víctor, el gobierno de Estados Unidos, ahora en manos de Bush, necesita y requiere unas guerras de vez en cuando. No. Lo que pasa es que el presidente Bush, en cierto sentido, tiene la misma visión de Reagan. Fíjate, porque nadie habla de eso. Reagan, cuando fue presidente, todo el mundo hablaba de esa misma forma de él. Él liberó al mundo de los rusos, lo quebró con la guerra de la galaxia. Él le dijo a Gorbachov, yo recuerdo una vez que él nos dijo, nosotros estábamos almorzando con él, él le dijo que cuando él se reunió con Gorbachov, ¿Ese fue Reagan? Sí, él le dijo a Gorbachov, le dice, Micael, tenemos que sernos amigos, porque si no nos hacemos amigos, yo voy a ganar, ¿eh? Y ya, eso fue todo. Y tú ves a Bush, la misma visión de liberar al mundo de la democracia. ¿Y Rusia está mejor ahora que antes? Bueno, yo no sé si es Rusia, pero los países satélites sí, inclusive Rusia también. Ellos no creo que ellos quieran volver atrás. ¿Le quitaron la competencia en Estados Unidos? Pues, no, es que nunca hubo. Esas son dos opciones. Uno piensa que nunca hubo. Pero tú te pones a ver, ellos creo que están, el presidente Bush, fíjate lo que está pasando. ¿Qué pasó con el Líbano desde que Bush se metió en Irak y en Afganistán? ¿Se fueron quiénes? Sin ningún problema, después de 30 y pico de años no se fueron los sirios de allá. En Egipto ahora van a haber elecciones y van a dar derecho a las mujeres. En todo el Medio Oriente ha cambiado, se ha democratizado. ¿Y por qué? Entonces la guerra no es una estrategia. Es una estrategia. No, me refiero, no es una necesidad para los republicanos. No, porque ellos pueden, la economía inclusive es una carga. Se están gastando 300.000 millones de dólares que pudieran haberse utilizado en otros recursos. Bien, vamos a una pausa con Víctor Canto y volvemos en un momentito. Víctor, en esta conversación podemos decir que hay muchísimas respuestas que tienen que ver con la economía, situaciones que tienen que ver con la economía, que incide la economía y la política, pero que cada quien del problema tiene su respuesta. Ahora en la pausa yo señalaba una docena de males que alguna gente cree que son males y otra gente cree que no son males. Oyéndote a ti, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el problema de la globalización? ¿Cuál es el problema de la apertura? Y yo te digo, el narcotráfico es malo porque produce daños irreversibles en el cerebro. Pero el narcotraficante te dice, el cigarro y el alcohol también. Hay más gente que muere de cáncer en los pulmones que de adicción, cirrosis, etcétera. Y te lo dicen, es un negocio como cualquier otro, deben legalizarlo. Y se abarata. Y además meten ese sector dentro de la economía, ese problema que hay de lavado. Los que tienen SIDA,
Dice, bueno, el SIDA hay que proteger a los que tienen SIDA. ¿Cómo se protegen? ¿Ayudándolos o uno contaminándose y solidarizándose con ellos? Esa es otra posición. El consumidor. Bueno, que cada quien compre, como dice el presidente Hipólito Mejía Domínguez, que cada uno compre donde vendan más barato y que aprendan a comprar. Sálvese quien pueda. El homosexual, una enfermedad. ¿Qué problema tiene? Bueno, el único problema es que contra la naturaleza, porque si todos fuéramos así, no nos reprodujéramos, ni tuviéramos de quién adoptar niños. Pero cada quien hace con sus intestinos lo que quiere. El terrorista, que me quede tranquilo y que deje el estatus como está para que entonces mi estatus siga igual y los otros resuelvan su problema de los ingleses con los irlandeses, los españoles con los vascos, los judíos con los árabes, es decir, en todas partes donde hay focos, dejarlo como está y que se estén tranquilos, porque no se puede atentar contra la vida de inocentes. El adúltero, eso es un problema, pero a lo mejor hay más de lo que todo el mundo se imagina. El ateo, bueno, cada vez que cree, que cada quien que crea en lo que le dé la gana, pero existen religiones de Estado. Y el neoliberal, los ricos son los que producen riqueza y deben de ser los que tracen las pautas. Y punto. Son los que tienen que traer, porque el que se quedó, como tú dijiste ahorita, y tú te vas para Estados Unidos, sí, porque yo no me voy a quedar en el Parque San Pedro de Macorís hablando de las estrellas de Oriente. No lo voy a hacer. Esperando que ganen. ¿Verdad? Desde el 68 esperando que ganen. Ni me voy a decir, óyeme, cómo el país tuvo que presenciar la destrucción de la industria, columna vertebral de la que sé yo qué. O decir, porque Chichi, qué sé yo, Chichi Jorobita, no sé. Óyeme, hiciste lo que tenías que hacer, porque tuviste la oportunidad de hacerlo. Y a los otros, ¿qué se les dice? Bueno, pero fíjate que hay mucha gente que han hecho sus oportunidades. Pues yo le agradezco mucho a mi papá. Él me dio la educación, pero yo me fui aquí solo y he hecho mi vida allá, y eso es lo que necesita es, la sociedad necesita cierto contrato, es lo que están hablando. Hay que tener cierto contrato y reglas legales. Yo creo en la democracia, que lamentablemente no es en lo que tú estás hablando de los neoliberales, la proporción es a la persona, no a la riqueza. Uno vota y la gente en conjunto siempre hace buenas decisiones. Yo estaba viendo el otro día, había un senador que estaba en contra de, ¿cómo es? De de que se llamen a la propuesta de que uno pueda, lo que hubo en Venezuela, ¿cómo se dice? Referéndum. El referéndum. En California nosotros tenemos referéndum y eso es extraordinario y funciona bastante bien, porque la gente sabe hacer buenas decisiones en conjunto. Uno no puede subestimar al pueblo, el pueblo sabe lo que le conviene. Lo que hay es que tener las cosas claras, las leyes claras, que no se sugieran a doble interpretación o triple interpretación. Víctor, cuando tú haces un programa en una gran oficina sobre un proyecto, es como cuando alguien va a un instituto de artes marciales y aprende a autodefensa. Sí. Me encuentro en un callejón con otro karateca, nos cuadramos y nos defendemos. Pero resulta que cuando tú encuentras en un callejón a un tipo con una UCI, entonces tú no le puedes hacer, ya es otra cosa. Pero cuando tú haces una política y viene un sindicato, o viene un islámico, o vienen 3 islámicos con 3 aviones, o con 5 aviones, y lo lanzan sobre 3 objetivos, tú dices, espérate, aquí ya se cambia la economía. La cantidad de personas que trabajan en seguridad en los Estados Unidos, solamente en seguridad. Para yo ir a Major League, sencillamente tocaba el botón y subía. Ahora tengo que llevar, hasta me hacen una fotografía en el lobby del hotel. Conté 7, 8, 9 personas que están encargados de
hacer llegar una persona a su destino. Y eso en todos los edificios de Estados Unidos. Para producir empleo. ¿A dónde vamos si vamos a analizar el asunto de una forma tan simple? No, pero después va a cambiar. La tecnología resuelve ese problema. Identificación digital, y uno entra y pasa y sale rápido, va a pasar así. Pero lo que tú estás diciendo, volviendo al tema de la tecnología y todo eso, es el orden. Si la gente sabe cuáles son las reglas de juego, todo el mundo se adapta y desarrolla su juego. Y eso es lo que hace falta. Por ejemplo, el presidente Reagan, en la reforma fiscal que hubo en Estados Unidos en la década de los 80, él decía, yo quiero rebajar los impuestos. Empezaron los grupos de interés a pelear. No, que no pueden bajar los intereses, los impuestos a tal cosa, porque yo quiero protección de tal cosa, yo quiero protección de tal cosa. Entonces los números no daban. Los números no daban. Y Reagan, ¿tú sabes lo que hizo Reagan? Ese es el liderazgo, le dijo a todo el mundo, aquí no hay beneficio para nadie. Vamos a empezar tasa cero. Todo está en la base impositiva. Y se bajaron los impuestos al 28%, de un 70% a un 28%. Y el crecimiento económico que hubo fue extraordinario. Todo el mundo se decía que el déficit norteamericano, mira qué le ha pasado. Nada. Crecieron, destruyeron a los rusos y son la única superpotencia en el mundo entero. Y hay un bienestar económico extraordinario. Y a pesar de que lo que tú dices, de que la bolsa se cayó, cuando Reagan salió electo, la bolsa estaba en 780 y hoy está en 10.000. Víctor, si tú fueras presidente de los Estados Unidos, sabemos perfectamente lo que vas a hacer. Ahora, si tú tuvieras la mala suerte de ser presidente de aquí, ¿qué tú hicieras con Haití? Bueno, yo lamentablemente, voy a decir algo que no es popular, en la República Dominicana, mi principio económico y mi filosofía me dicen que si yo puedo emigrar a Estados Unidos, yo no veo por qué los haitianos no pueden emigrar aquí. Lamentablemente, es así. Yo creo en la libre migración. Se permite la migración de todos los países, de todos los países del mundo, para todo el mundo. Que todo el mundo puede entrar a Estados Unidos. Ah, si tú eres globalista, tú eres globalista. En todo, ¿verdad? En todo. En migración. Ah, sí. Entonces tú eres partidario de una moneda. Ajá. De un solo mundo. No le permitan la competencia. De un solo mundo. Ah, sí. Lo que yo, por ejemplo... No habría tercer mundo ni nada de eso. No, lo que yo no creo es que una gente no puede ser ciudadano americano o sin aprender inglés. Si tú ves las regulaciones que tiene el gobierno federal o las reservas, como se llama ya el Banco Central, sobre la banca, uno se sorprende la cantidad de requisitos que tiene que tener y cumplir. El problema de la moneda todos los días, como cualquier cosa, incide en la devaluación o revaluación. Hablaste de que el Banco Central hay que cerrarlo, y a veces yo creo que sí, dejando que sea la reserva la que maneje la moneda. Ahora, si tú quitas la Policía Nacional, posiblemente las calles no las tomemos los buenos, sino las tomemos los malos. Si tú quitas la policía de la moneda, posiblemente los que tienen más son los que van a trazar las normas. No puede ser. ¿Sí o no? No, pues fíjate, mi filosofía es que el de que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Pero yo te digo, si tú quitas el Banco Central, dime, ¿qué dominicano va a manipular el dólar? Dime uno. ¿Qué dominicano? Puede manipular el dólar. Así Cualquiera. como... Que lo manipule. Pero hoy mismo había una disposición sencillo, te voy a poner este ejemplo. Hace un tiempo, todas las remesadoras que estaban en Puerto Rico les prohibieron operar, a todas. Y solamente se quedaron dos multinacionales, Western Union y la otra, creo que se llama MoneyGram. Sí. A partir de hoy, no hay, esas dos empresas se retiraron.
¿cuál es la vía que debe usar un dominicano para mandarle $50 a su familia? Si todo parece indicar que esas medidas, en el fondo, lo que quieren es que ese gran flujo de capital que llega, no solamente el de lavado, sino también el de el trabajo, ya no puede venir a menos que lo metan en un zapato. No, pero si hubiera libre comercio eso no existiría, si no hubiera peso tampoco. Pero ¿cómo podría entonces solucionarse eso? Si esas empresas dejan de hacer las remesas, de remesar. No, el problema, yo sé cuál es el problema el problema del lavado y el problema de las circunstancias, cómo se hace. Lo que tiene que hacer es cómo organizarlo, de que haya un chequeo más efectivo de por dónde sale el dinero. Porque lo que pasa es que tú ves, por ejemplo, las remesas y eso, los cheques de menor cantidad, de menor cuantía, no tienen que ser reportados al banco. ¿Qué hacen los traficantes? Compran cheques pequeños a mucha gente y eso complica la vida de los federales en el contexto de la droga. Y perjudica lamentablemente, son, como dice, producto de la guerra, del narcotráfico. Habría que recurrir al correo de nuevo. Sí. Al correo. El producto de la guerra del narcotráfico es la remesa de los dominicanos. Lamentablemente. Entonces hay que hacer una decisión. Ahí viene el referendo político. ¿De qué defendemos? ¿Qué prefiero tener? ¿Controlar el tráfico de dinero del narcotráfico o permitir las remesas? Sí, pero hay una cosa. Todo el mundo sabe que de 50 y de a $100 no se va a controlar el lavado. Si en el fondo de un furgón te traen $10 millones, entonces todo el mundo sabe que eso es semántica, porque para tú mandar $1 millón de 50 a 50, tiene que hacer muchos envíos. Además es fácilmente identificable, porque Estados Unidos te dice, ese dinero efectivo, si ese dinero es efectivo, tú tienes que explicar lo que es un peso. ¿Por qué es efectivo? No, menos de 10,000 no, de 10,000 o menos. No, pero pueden ser 10,000 y pueden ser 9,000, porque eso es una cifra que se buscaron que es convencional, porque una máquina de darte dinero te puede dar hasta 2,000 pesos, 500, 2,000, pero lo que trae como consecuencia lo que pasó ahora, que querían cobrar por la tarjeta de crédito aquí, incentivaron la tarjeta de crédito para poder cobrar los impuestos, el director. ¿Y sabe lo que pasa ahora, Víctor? Que todas las máquinas están dañadas. Sí, eso pasa. Porque defenderse también es válido. Claro. Porque tú no le puedes decir a un país pobre que se haga de tarjeta de crédito, sabiendo tú lo que cuesta el dinero de tarjeta de crédito en este país y lo que vale la tarjeta de crédito en Estados Unidos. Entonces, el tema es trasplantar cosas simple y llanamente. No es fácil. No. Ahora, eso ahí es que yo difiero. Lo que pasa es que no hubo suficiente competencia. Lo que pasa es que cuando tú trasplantas aquí, la cantidad de gente compitiendo es muy pequeña. Si hubiera más apertura, hay más competencia. Y si tú estás cobrando el 30, yo digo, bueno, pero yo me puedo con el 28 gano, viene la competencia y la competencia te hace bajar las tasas que se le cobran. Porque así pasa ya con la pero tarjeta. vienen personas y te dicen, mira, yo soy de Merrill Lynch. Tú eres amigo de los peloteros dominicanos que yo quiero que ellos inviertan. Tú eres amigos de la gente que coloca dinero fuera. Si te vienen a buscar un segmento y también, en vez de venir la banca norteamericana, instalarse aquí como Tel Citibank y decir, vamos a poner 5 bancos americanos para que ellos se encarguen de las famosas remesas, porque así tú solamente con una tarjeta puedes resolver el problema. No, los españoles lo van a resolver ahora. Perdóname. La banca española es la que lo va a resolver. Los españoles. Sí. Ellos son los verdugos ahora en eso. Bueno. En Europa, y después ellos están empezando a practicar con las remesas dominicanas, ¿verdad? De Víctor, para nosotros terminar la participación, cuando tú vienes aquí de vacaciones, ¿tú ves las cosas bien? No. ¿Qué te preocupa?
Bueno, me preocupa la decomposición. Tú estás hablando de la competencia. Yo creo que falta un poco de, no de moralidad, pero es más o menos es el orden y la ley. Por ejemplo, yo vivo en San Pedro ya, inclusive en San Pedro la gente no sale de noche. Eso me preocupa. ¿No está más institucionalizado el país? No, o sea, no se siente más sólida Estamos las peor, instituciones. Yo creo que sí, en términos de libertad individual. De No seguridad. de libertad política, sino libertad personal. Bueno, pero este año nos mandaron 22.000 dominicanos indultados allá para que vengan a ejercer aquí su Sí. profesión. Y eso Y tú sabes que la situación ellos traen una tecnología de punta. más adelantada, más avanzada. Traen tecnología de punta. Mira, yo no quiero que concluyamos la entrevista con Víctor Canto, doctor, sin que él me sintetice así. ¿A quién le conviene más el Tratado de Libre Comercio? ¿A la República Dominicana o a los Estados Unidos? No, a largo plazo a la República Dominicana, porque el subsidio al azúcar y al maíz y a todo eso en Estados Unidos tiene que desaparecer. ¿Y esas grandes plantaciones que tenemos aquí en el campo se convertirán en grandes construcciones? ¿Cómo? No sé qué va a surgir aquí, algo surgirá, entonces uno vendrá, la tecnología tiene que cambiar. El problema no creo es que nosotros aquí, el país, no pueden competir con la producción agrícola, porque yo veo en California extraordinaria, inclusive, y tú te fijas en Estados Unidos la granja pequeña no existe, son productos agroindustriales grandes, economía de escala, que te mercadizan y todo eso que aquí uno no lo puede hacer en pequeña escala. Fíjate que inclusive la industria azucarera, ahora queda uno, que es en realidad el gran productor. Ellos son súper eficientes y organizados en su tecnología. Eso es lo que lamentablemente el futuro conlleva. Los grandes productores, que son los que van a poder tener la economía de escala para producir lo que sea necesario y poder competir. Ahora los pequeños productores van a tener que productos inorgánicos, que son muy buenos, muy rentables, porque tú lo vendes a 5 veces el precio de lo que vale, como el turismo aquí, que todo el mundo tiene su boutique, hotelito pequeño cerca de la playa. China es una amenaza para la zona franca de aquí. Va a acabar con todas las zonas francas del mundo. Entonces, ¿qué sentido tiene el tratado si la zona franca es la más beneficiada? Bueno, por eso, pero es que la China no tiene nada que ver con la zona franca. Eso es lamentablemente lo que va a pasar aquí.